Del día pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana del Refugio Muñoz, autora de la misma. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Una democracia real dejará de ser utopía en México cuando se consolide el Estado de Derecho. Esto se concretará si se implementa un esquema efectivo de protección y respeto a los derechos humanos para todas y todos. Por ello, la vinculación entre las instituciones constitucionalmente encargadas de la Procuración de Justicia y las garantes de los derechos humanos deben ser especialmente adaptados para este fin. El Estado democrático de derecho es donde se encuentran garantizadas las garantías y libertades de los ciudadanos, donde el poder político se encuentra limitado por el derecho y es aquel Estado en el cual toda acción política se sujeta a un principio de legalidad. Asimismo, la procuración y administración de justicia es fundamental para consolidar el Estado de Derecho, ya que a través de ella se regula y se restaura el orden que puede ser vulnerado por el incumplimiento de la ley en cualquier ámbito de la estructura social. Un fuerte y eficiente sistema de justicia favorece el marco de la legalidad, el imperio de la ley y el combate a la impunidad. En sentido adverso, cuando un Estado cuenta con un sistema de procuración y administración de justicia ineficiente y corrompido, los principios de un Estado democrático de derecho se deslegitiman, provocando una crisis de gobernabilidad y de violación a los derechos humanos que transgrede a todo el cuerpo social. En este orden de ideas, la libertad de expresión es un derecho humano reconocido y garantizado por el máximo ordenamiento normativo y jurídico, la Carta Magna, la cual establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir información y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, de lo cual se desprende que el bien jurídicamente protegido no es solo la libertad de expresión, sino la libertad de investigar, recibir y difundir información por cualquier medio de expresión. La libertad de expresión como piedra angular de una sociedad democrática es una condición esencial para que todo individuo esté suficientemente informado. Sin embargo, en los últimos años, México se ha ubicado entre los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 2000 al 2020 se han registrado 165 homicidios de comunicadores en el país, de los cuales 12 han ocurrido en el 2020. Asimismo, del 2005 a la fecha se han registrado 21 casos de reporteros desaparecidos y del 2006 a la actualidad se han contabilizado 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación. La mayoría de las veces son ataques en respuesta a su labor. El ejercicio del periodismo debe ser garantizado por el Estado en todo momento y no solo bajo las llamadas situaciones de peligro o riesgo, ya que su ejercicio se ve afectado también por otras expresiones y acciones como la censura informativa, la persecución política, la creación de leyes o reformas tipo Mordaza, los bloqueos a las redes sociales, el espionaje a periodistas en lo individual, etcétera. Por otra parte, la sociedad activa contribuye a que el Estado realmente logre garantizar los derechos humanos, es decir, la población debe contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos, sin que por esto el Estado rehuya de su obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. En este orden de ideas, las personas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos comprenden una acción transformadora tanto para los individuos como para la sociedad.
lo que se traduce en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y ponen como protagonista a la ciudadanía. Se trata de actores que han contribuido de manera ejemplar en las tareas de movilización, canalización, encauzamiento y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, tanto a las personas defensoras de los derechos humanos como periodistas en los últimos 15 años han padecido las consecuencias de una errónea estrategia de seguridad. Por ejemplo, de acuerdo con el análisis del Global The Front Line Defenders, organización que protege los derechos humanos, México ocupa el 4º lugar en homicidios de personas defensoras de derechos humanos durante el 2019. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, en lo que se detalló que la incidencia de casos de agresiones contra las y los activistas persisten y siguen afectando la vigencia del derecho a la defensa de las garantías individuales. Por ejemplo, del 2011 al 2019 se han registrado más de 50 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, más de 1,500 expedientes de queja y más de 300 solicitudes de medidas cautelares, lo que ha generado más de 60 recomendaciones por parte de organismos internacionales. Norberto Bobbio, politólogo italiano, define a esta época de la sociedad como el tiempo de los derechos. Por ello, él entiende que todo el aparato del Estado debe dirigirse hacia la efectiva aplicación de las garantías. Para Bobbio, el problema de fondo de los derechos no es justificarlos, sino protegerlos. No es un problema filosófico, sino político. Lamentablemente en Zacatecas existe un vacío jurídico en este tema. No hay un cuerpo normativo que brinde la más amplia protección a los profesionales de la información y personas defensoras de derechos humanos. Ello dentro del marco que establecen tratados internacionales y derechos humanos, tratándose de la protección en el Estado que el Estado debe brindar. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto propone expedir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Zacatecas, a fin de responder a la necesidad de proteger desde un andamiaje legal a personas y organizaciones cuyos aportes resultan imprescindibles para la defensa y promoción de los derechos humanos. Esta propuesta de ley está compuesta por 13 capítulos, los cuales se encuentran divididos de la siguiente manera. El primero corresponde a las disposiciones generales, en el que se establece en el artículo 1 que la presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Zacatecas, y serán aplicadas de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados y de los que el Estado mexicano sea parte, y los criterios establecidos en la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y servirá para promover y facilitar la cooperación del Estado con la Federación para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. En su artículo 2 se establece que esta ley tiene por objeto reconocer los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos, del ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo como actividades de interés público. Crear el sistema para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a fin de garantizar a este sector sus derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad cuando estos sujetos se encuentren en riesgo por motivo del ejercicio de su actividad. Establecer la responsabilidad de los entes públicos del Estado para implementar y operar los mecanismos de protección de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad y expresión del periodismo. En su capítulo 2 denominado del Sistema para la Protección de las Personas de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Zacatecas, en su artículo 4 se establece la creación del Sistema para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Zacatecas,
el cual se estará integrado, el cual se estará integrado por una junta de gobierno, una secretaría ejecutiva y un consejo consultivo. Este sistema tendrá como atribuciones proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad o políticas públicas encaminadas a fortalecer la prevención y protección integral de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradores periodísticas. Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión. Impulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la administración pública, políticas públicas que garanticen el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión. Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la administración pública acciones que garanticen a las personas periodistas y colaboradores en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad. Fomentar la capacitación, especialidad de servidores públicos en materia de derecho a defender los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la perspectiva de género. Establecer vínculos de cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales. Capítulo 3, denominado de la Junta de Gobierno. Se establece en su artículo 7 que esta Junta es la instancia máxima del sistema protector y principal órgano de toma de decisiones. Las resoluciones que emita será obligada para las autoridades estatales cuya intervención sea necesaria. En el artículo 8 se enuncia que la Junta estará integrada por un representante de la Secretaría de Gobierno, de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Comisión de Derechos Humanos y 2 representantes del Consejo Consultivo elegidos. El representante de la Secretaría General de Gobierno presidirá la Junta de Gobierno y en aquellos casos en que no sea posible su presencia se elegirá un presidente sustituto. Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honoríficos, por lo que las personas que lo integran no devengarán retribución alguna. El artículo 9 establece que la Junta de Gobierno contará con la presencia de una persona representante del Congreso del Estado. Las reuniones en las que se considere pertinente deberá contar con una perspectiva temática en particular, todas con derecho de voz solamente. La Junta de Gobierno tendrá como atribuciones determinar, decretar, evaluar, suspender y, en su caso, modificar los mecanismos de protección, ejecutar las medidas de protección y prevención provisionales y de urgentes de protección determinadas por el mecanismo de protección, aprobar los manuales y protocolos de mecanismos, convocar el peticionario o beneficiario de las medidas de protección, invitar a las personas, autoridades que juzgue conveniente con el consentimiento de los beneficiarios, celebrar convenios de coordinación y cooperación con las entidades federales, entidades federativas, órganos públicos o organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, aprobar el plan de trabajo, diseñar con la colaboración del Consejo Consultivo su plan de trabajo, su plan anual de trabajo, presentar públicamente informes anuales, proponer e impulsar políticas públicas y reformas legislativas relacionadas con el objeto de esta ley, recibir y turnar las solicitudes de incorporación al mecanismo, solicitar al Consejo Consultivo su opinión, conocer y atender las recomendaciones del Consejo Consultivo, emitir las convocatorias públicas correspondientes a la solicitud del Consejo Consultivo, recibir y difundir el informe anual de actividades, administrar los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de la ley, recibir y atender las inconformidades presentadas, auxiliar al beneficiario en la presentación de quejas, solicitar al Consejo Consultivo un estudio de evaluación de acción inmediata. Capítulo 4, denominado del Consejo Consultivo. El Consejo elegirá a sus representantes a través de una convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno, de los cuales 3 serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos. En la integración del Consejo Consultivo se asegurará un equilibrio de género. El Consejo tendrá atribuciones como atender las consultas y formular opiniones, colaborar con la Junta de Gobierno, remitir a la Junta inconformidades presentadas por los beneficiarios,
comisionar estudios de evaluación de riesgo, contribuir a la promoción de las acciones políticas públicas, programas y proyectos, participar en eventos para intercambiar experiencias, realizar labores de difusión acerca de operaciones, presentar ante la Junta de Gobierno su informe anual y elaborar estudios de evaluación de acción inmediata y la evaluación de riesgo. El capítulo 5 es de la Mesa de Trabajo Multisectorial en su artículo 19. Se establece que esta mesa es un órgano de coordinación y consulta. El capítulo 6 de la solicitud de protección, evaluación y determinación de riesgo en su artículo 23 establece que las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión en su aceptación se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica. El artículo 24 estipula que la solicitud para el otorgamiento de mecanismos de protección deberá ser realizada por la persona solicitante. El artículo 27 describe que las unidades de incorporación se integrarán por al menos 5 personas expertas en materia de evaluación y protección. El capítulo 7, denominado de las medidas de prevención, establece que los mecanismos de protección tienen por objeto reducir al máximo la exposición al riesgo. Serán idóneas y eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas. En el artículo 8 establece que en esas acciones serán diseñadas incorporando la perspectiva de género y tendrá la finalidad de evitar potenciales agresiones a las personas defensoras. Asimismo, estas acciones fomentarán e impulsarán condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos humanos. El capítulo 12, denominado de la transparencia y acceso a la información, en el artículo 52 establece que el acceso y la difusión de la información relacionadas con esta ley será de conformidad a lo que disponga la ley de transparencia. El artículo 53 estipula que toda información obtenida por entes públicos derivado de las acciones encaminadas a la protección de las personas, periodistas, colaboradoras y defensoras de derechos humanos deberán resguardarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la ley de transparencia. El artículo 55 nos habla de cuando medie una solicitud de información pública ante los entes públicos con el uso de atribuciones posean derivados de la presente ley. Artículo 56 establece que el caso de que los integrantes civiles del Consejo Consultivo manejen inadecuadamente o difundan información sobre los casos. Artículo 58, el servidor público miembro del sistema que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada obtenida por la solicitud de trámite. Por la comisión de este delito se impondrá de 2 a 9 años de prisión y de 70 y hasta 400 días de multa. Si solo se realizara en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, y así aquel que no consuma por causas ajenas a la voluntad del agente se aplicará la mitad de la sanción. Artículo 59. Establece que el servidor público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del sistema para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la persona defensora de los derechos humanos, periodista, colaboradora periodística, se le impondrá de 2 a 9 años de prisión y de 70 hasta 400 días de multa y destitución e inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión. Por último, este cuerpo normativo, para que pueda llevarse a cabo a plenitud, está conformado por 7 transitorios. Es una realidad lamentable que el Estado atraviese una situación sumamente delicada y grave en materia de violencia contra personas defensoras y periodistas. Por ende, hoy urge evaluar cuáles son las acciones que se han emprendido para hacer frente a dicha situación. Para ello, se debe observar que sí y que no ha funcionado y a partir de ahí contar con un análisis certero, y esta ley responde a este análisis que se hizo para la creación del cuerpo normativo de la entidad. La necesidad de crear este cuerpo normativo en el Estado es por la coyuntura de inseguridad y los malos resultados que dieron las diversas acciones e instituciones que se establecieron en los últimos años en la entidad. Hasta el día de hoy, la violencia contra personas defensoras y periodistas continúa agravándose aún más año tras año.
El fundamento de este cuerpo normativo es facilitar los medios necesarios para que las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas lleven a cabo sus actividades libremente, proteger su integridad física y emocional cuando sea objeto de amenazas, quitar los obstáculos que dificultan sus actividades e investigar eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo así la impunidad. Una democracia dejará de ser utopía cuando se consolide el Estado de Derecho. Esto se concretará si se implementa un esquema efectivo de protección y acceso a los derechos humanos en el que se determinen las responsabilidades y finquen las sanciones correspondientes. Esta es una propuesta legislativa que realicé junto a mi equipo de asesores. Ahora le corresponde a este poder que a través de las comisiones correspondientes dictamine esta propuesta y abran el debate con el gremio periodístico y las personas defensoras de derechos humanos, para que en conjunto se formalice un marco normativo en esta materia y sirva ese debate a la legitimación de algo tan grande como lo que hoy estamos proponiendo. No más periodistas y activistas asesinados. La sociedad pide justicia. Hay que darle justicia a la sociedad. Es cuanto, diputado presidente. Qué amable, diputada. Oh, diputado. Es que va el tiempo. ¿Alguien se va a adherir, no? Perdón. Ya esto me confundí. La presente iniciativa se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.